Un cordial saludo a los estimables amigos y amigas de Aclarando Conceptos en YouTube, en Facebook y sobre todo en TVX, el canal en el cual ahora me encuentro. El 8 de septiembre del 2011 mencioné en Agape TV y Canal 8 un clásico de Aclarando Conceptos, lo que traigo nuevamente al análisis porque en estos 2 años el concepto político sobre la Nicaragua sandinista, aunque siguen invirtiendo, el mercantilismo nunca se retira, ha cambiado completamente, lo que indica que la derecha, el mercantilismo de derecha que fue manifestado en el pasado, lo que lo llevó a invertir enormes cantidades de capital fresco en Nicaragua, gracias a los grandes beneficios económicos ofrecidos, ahora, al menos políticamente, ha dejado de lado con el objeto de despotricar contra el régimen y crear un nuevo paradigma de corte político, esta vez dirigido no a los negocios del presente, sino a los negocios del futuro. Vamos a recuperar El Salvador. No se completa para los salvadoreños y por consiguiente se puede completar para el grupo dominante. Cuando se trata de ganar dinero, la derecha es eficiente, pero no descolla con mantener principios o decir la verdad. Últimamente, sin embargo, la derecha ha perdido la elegancia del pasado. Mantiene cierta tendencia incompleta de ideología y cuya base política es una metodología para hacer dinero, pero no lo hace como en el pasado con sutileza, sino que burdamente. Se nota el plan aceptado de que el fin justifica los medios. Recordando algunas partes del programa anterior, menciono aquí un resumen para que sirva después de comparación. San Salvador en su momento, septiembre 8 del año 2001, la paradoja de la derecha salvadoreña. He aquí un resumen. He estado observando cómo la derecha salvadoreña, reconocida como una de las más radicales y conservadoras de América Latina, está dando signos de amplitud y tolerancia con regímenes reconocidos de izquierda en nuestro continente, como son Cuba y Nicaragua. Ambos países obtuvieron su triunfo en la lucha armada, y si bien en Nicaragua se ha llegado ya al cumplimiento de elecciones y Ortega ya entregó una vez el poder a la derecha y lo volvió a recuperar debido al manejo malo de del gobierno, a la evidente corrupción y a la desunión producto de la ambición incontrolable del poder. Ambos tienen un ejército revolucionario que no solo responde a los intereses patrios, sino también a los intereses del partido. No hay duda de que el grado de profundización de la izquierda es prácticamente total en Cuba y casi total en Nicaragua. En este último caso, las Fuerzas Armadas de Nicaragua se encuentran básicamente formadas por el Ejército Popular Sandinista. No hay comparación con nuestro país, porque aunque en nuestro país accedió al poder por primera vez un gobierno de izquierda, lo hizo por la vía electoral. Y de esa manera, todo el andamiaje legal, empresarial, institucional, militar, económico, proviene básicamente de gobiernos de diferentes matices de derecha. Y se puede decir con absoluta certeza que la derecha sigue detentando el poder y tan solo ha cedido a la izquierda parte de la gerencia de ese poder. No obstante lo anterior, la derecha en El Salvador se encuentra inconforme y con constantes presiones sobre el gobierno, repetitivas, insidiosas y a veces hasta demoledoras, no solo a través de la teoría en los discursos y artículos periodísticos, entre ellos editoriales, sino que incluso en la práctica, hasta dejar de invertir, o mejor dicho, realizar únicamente las inversiones mínimas necesarias para que las empresas ya existentes se mantengan arriba o un poco arriba de su punto de equilibrio, pero sin tratar de lograr un despegue espectacular. Claro, hay excepciones, pero estoy hablando de la generalidad. A pesar de mantener la derecha el poder tradicional, medios, grandes empresas, cúpulas y directivas empresariales, bancos, leyes, grupos de presión, etcétera, y que el gobierno actual no ha dado ningún indicio de tratar de cambiar las reglas del juego, tanto económicas, manteniendo las ventajas competitivas adquiridas por algunos empresarios en gobiernos anteriores, incluyendo exenciones de impuestos, ni tampoco ha intentado hacer cambios políticos. No hay ningún indicio de que se haya intentado cambiar la forma de gobierno, la eliminación de elecciones, la participación de un solo partido político
Eso no existe. La anulación de la democracia representativa, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República o el incumplimiento de la Constitución de la República. Con todo, continúa igual. La apertura económica con Cuba y Nicaragua no se da ni en su mínima expresión con el Estado salvadoreño. Aún más, la Fuerza Armada salvadoreña, como institución apolítica y profesional, no estaría sujeta a un cambio que altere la forma de gobierno o cualesquiera de las normas constitucionales anteriores, como podría ser posible con una Fuerza Armada revolucionaria. Como la misma Constitución política establece, la misma Fuerza Armada se constituye como garante de la Constitución si atendemos al tenor literal de la misma. Fuera de ello, el presidente Mauricio Funes ha dado signos inequívocos de moderación y respeto a la Constitución y estoy seguro que al final de su mandato entregará el mando al nuevo presidente elegido en las urnas en el 2014 a través del sistema de democracia representativa en los cuales el FMLN participará y respetará la decisión popular. Eso es lo que yo predije en septiembre del 2011 y que acaso no se ve que se está cumpliendo ahora en el 2014. ¿Por qué el presidente Funes está hablando ahora y ataca a personajes de derecha? O sea que tiene que quedarse callado, a pesar de los ataques a su persona desde todos los puntos, con una crítica insidiosa, llamativa, abusiva e irrespetuosa. Sobre todo tratándose de un presidente de la República que en el pasado siempre se ponderó que se debe respetar, al menos mientras esté gobernando. El acabose fue un artículo de una página de la Cruzada Pro Paz y Trabajo el 6 de julio del 2012, con 44 ultrajes personales contra el presidente Funes, sacándolo sin censura en el diario de hoy, que no pone ningún obstáculo cuando se ataca al gobierno, a Funes o al frente, o a los palestinos, pero puso el grito en el cielo cuando, por ejemplo, a Cáez se le pretendía decir la gran ofensa de que era la oveja negra de la familia. La derecha debe aceptar que ella empezó primero en este enfrentamiento verbal contra Funes y el instigador principal fue el diario de hoy. Si quieren comparar o comprobarlo, yo tengo todos los artículos porque uno de mis hobbies es recortarlos. Al gobierno salvadoreño se le critica desde los medios de la derecha en forma masiva y degradante. Definitivamente yo no veo los fantasmas que se me quieren hacer ver y prefiero seguir invirtiendo en mi país, El Salvador, que hacerlo en Cuba o Nicaragua, o aventurarme desesperado a invertir sin brújula en un mercado internacional convulso por temor a un socialismo salvadoreño del siglo XXI a los Chávez, totalmente imaginario, porque las condiciones de nuestro país, y lo he dicho muchas veces, no se prestan para ello. Considero fervientemente, eso sí, que la empresa privada es fundamental en el desarrollo de cualquier país y que la iniciativa privada es la mejor forma de producir. Pero se necesita también el papel regulador del Estado, con los impuestos y los salarios, los cuales no deben ser asfixiantes como tampoco insuficientes. Estoy hablando de equilibrio. Hay muchos ricos, pobres ninguno, que no pagan prácticamente ningún impuesto por aquellas exenciones cuasi vitalicias y otros que los evaden. Debemos pagar impuestos e incluso aceptar alguna contribución transitoria adicional. Eso de que bajando los impuestos se produce más es un sofisma, como lo fue la teoría de Rebalse, hoy descartada, que debería dejar a los ricos saciarse para que Rebalse beneficiara a los pobres. Nunca se dio ni se dará. El Rebalse es empresarialmente hablando ineficiencia, aunque evitarlo socialmente hablando es avaricia. Y si Estados Unidos está en crisis acuñando su propia moneda, ¿qué pasa con nuestro país que no dispone de política monetaria? Estamos ligados a la moneda de una nación poderosa pero totalmente endeudada y emproblemada. Y sus vaivenes y desbalances nos mueven caóticamente para todos lados. El sistema económico aprobado en tiempo de Paco Flores fue el bimonetarismo. El dólar debió dejarse para transacciones bancarias y la macroeconomía, pero en el giro diario debería haberse ponderado también el colón. Eso fue ofrecido, pero no se cumplió. El colón fue sacado de circulación a la fuerza y el dólar quedó como moneda única, encareciendo las transacciones de la vida diaria, eso es,
parte el originador de la crisis actual. También achacan al actual gobierno toda la deuda externa. Véase un planteamiento público. Los economistas y tanques de pensamiento están preocupados, pues en tan solo 2 años la administración de Funes ya sobrepasó el umbral de la deuda, la cual supera el 52%. Y no se explica que este es un porcentaje acumulativo y que cada gobierno aumenta el porcentaje de la deuda porque se suman a la acumulada de los periodos presidenciales anteriores la nueva deuda. El nuevo gobierno también será más endeudado que este, sea el que sea. Insisto, la crítica es necesaria, pero tiene que ser constructiva. La política partidarista es para los políticos. Nosotros somos empresarios y algunas veces intelectuales también. Yo me puse a analizar por qué ese afán destructivo con el actual gobierno, que no solo conduce a crítica masiva y destructiva, sino a una política insistente de no invertir en El Salvador. Consideré al principio que podría ser temor, aunque sea infundado, al socialismo del siglo XXI, pero el actual gobierno no da ningún síntoma de ello. Y además no existe en El Salvador condiciones mínimas para implantarlo, aunque se quiera poner. De todas formas, la explicación del temor para justificar la no intervención y la no inversión en El Salvador carece de una base firme, porque al mismo tiempo que se critica a El Salvador y al gobierno de Funes como socialistas y no se invierte en El Salvador por temor al socialismo del siglo XXI, se continúa preferenciando inversiones en Nicaragua y en Cuba. Se critican los impuestos, pero se invierte en Costa Rica, uno de los países con los impuestos y la seguridad social más altos del área. Se invierte en Colombia y ahí se paga una contribución extraordinaria para luchar contra la delincuencia. Pero aquí no se quiso pagar, ni se quiere pagar ahora, nada. Y a eso yo le llamo, o le llamé en aquel momento también, la paradoja de la derecha salvadoreña. Haré un resumen de ella en lo que me queda de este programa, el cual lo dije originalmente en el 2011 y que hoy, en el enero del 2014, lo resumo para compararlo luego. La revista Blur de la prensa gráfica en agosto del 2011 publicó en su portada lo siguiente: Go, La Habana y Varadero son los destinos in de la temporada. En la tercera página un anuncio de que el artículo sobre Cuba se encontraba en la página 39 y siguientes. En la página 29 un anuncio de Blur del grupo Dutrice y TACA Airlines apoyando visitar a Cuba con la siguiente mensaje: visitar a Cuba está in. Blur y TACA Airlines te llevan a disfrutar de la isla del Mojito. Anunciamos el vuelo directo de TACA Airlines a La Habana, Cuba, y de la 39 a la 43, 5 páginas a full color con un encabezado: La Habana, Cuba, es algo más que una playa paradisíaca. Un Cuba libre y chicas bailando salsa en el malecón. Cuba te invita a descubrir sus raíces que se muestran tal cual son, y su riqueza histórica y sus raíces sin retocar, etcétera, etcétera. Hasta un anuncio interno fomentando al euro y debilitando al dólar. Eso fue en la prensa gráfica y TACA. También en el diario de hoy se podía leer artículos en las páginas editoriales promoviendo las inversiones en la Nicaragua sandinista. Hasta en la revista Mujeres del diario de hoy, 2 páginas más sobre Cuba, el tesoro caribeño. En aquel inicio de su mensaje en el diario de hoy en agosto del 2011, el encanto de la perla del Caribe sigue actuando. Quien la conoce queda enriquecido y conquistado. Palabras del diario de hoy. Por favor, ¿dónde está la ideología? Como que el dinero tapa todo. Por un pueblo, el cubano, extraordinario y máximo exponente de la arquitectura colonial. Compare con lo que se leía en el diario de hoy sobre El Salvador, en las primeras páginas de ese 30 de agosto del 2011. Disminuyen depósitos a plazos en los bancos. Incertidumbre obliga a la gente a trasladar su dinero a cuentas corrientes y de ahorros. Aumenta la delincuencia. No es incertidumbre, es el bajo porcentaje de que los bancos pagan por los depósitos a plazo, entre el 2 y el 3% anual, menor que la inflación. Eso sí, los préstamos están arriba del 12% y con las tarjetas hasta el 50% cargando los gastos adicionales. Y en la página 3,
Funcionarios no reconocen el alza de la delincuencia en El Salvador, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted es un turista internacional, leyendo a la prensa y al diario de hoy, y el mensaje de Taca, ¿a dónde prefiere viajar? ¿A la perla del Caribe? ¿O a un país acosado por la delincuencia y la incertidumbre económica, como mencionan que es El Salvador, y lo siguen mencionando? Se ve el boicot de los medios, que continúa implacable todavía en el 2014. Hay empresarios que están hablando para invertir en la Cuba de Castro desde antes, y ya se invierte masivamente en la Nicaragua sandinista. Y en El Salvador no. Allá sí se invierte, pero aquí no, porque aquí son comunistas. La inversión en Nicaragua del capital salvadoreño es masiva. Inversionistas de todo tipo. No saco la lista para no entrar en más discusiones personales. Que quede claro. No estoy criticando la inversión en Nicaragua, sino el hecho de que se invierte en la Nicaragua sandinista, pero no en El Salvador. Continúa así la paradoja de la derecha salvadoreña. Como un último ejemplo, un grupo empresarial salvadoreño invirtió en Costa Rica en el 2012 $80 millones y aquí nada. E invirtió en otro proyecto en Panamá y luego ya lo está haciendo en Nicaragua, Honduras y Guatemala. Yo me pregunto, ¿y El Salvador? ¿Dónde está? Antes invertía, y tan solo se terminó en este gobierno lo que estaba a punto de finalizar, pero lo que estaba solamente planificado, detenido, aunque se tenía el diseño, el terreno, la excavación, los cimientos, incluso casi 2 millones de materiales en hierro y otros necesarios para el complejo, etcétera. Aquí el mismo grupo tiene un proyecto en esas condiciones totalmente parado, en los 5 años de este gobierno. ¿Continuará si este gobierno repite la acción? Yo no lo sé, ¿verdad? Pero básicamente la gente tarde o temprano se aburre de jugar a la política siendo empresarios y no políticos. Por el otro lado, muchos empresarios ven con tranquilidad invertir en los Estados Unidos. Perdieron millones con la crisis inmobiliaria allá, pero no escarmientan. Hay gente que aprende de otros y nunca se golpean. Otros que necesitan golpearse una vez para aprender. Otros que para aprender necesitan golpearse varias veces. Y finalmente los que siempre se seguirán golpeando porque nunca aprenderán. Pongan cuidado, incluso todavía, con sus inversiones en Estados Unidos y Europa. Mejor inviertan en El Salvador. Si el fantasma del comunismo no opera en Cuba ni en Nicaragua, ¿por qué creen que operará y opera en El Salvador? Finalmente la solución de la paradoja empieza a dibujarse. Si se invierte en Nicaragua y Cuba, y no se invierte en El Salvador, dice por temor al comunismo o al socialismo del siglo XXI, la respuesta es obvia. No se invierte en El Salvador jugando a la política partidista. Así el actuar del gobierno de Funes y el Frente no cumplirá sus objetivos. Después se dirá que han fracasado y la toma del poder nuevamente a manos de la derecha en las próximas elecciones la consideraban segura. Pero ahora, ¿quién sabe? Claro, otros empresarios lo hacen por ser solo copia. Son aquellos que no les gusta pensar y les gusta ser guiados. Veamos la diferencia. El diario de hoy, el sábado 4 de enero del 2014, hace unos días, cambia totalmente de tónica y en letras grandes publica el encabezado. Corrupción también golpea a la Nicaragua revolucionaria, y arriba una foto de Ortega, que si bien no es original, publicarla significa estar de acuerdo con ella. Se busca por ladrón, y en letras más pequeñas, ignorante, violador, confiscador y asesino. Y luego 2 páginas de ataques. ¿Quién se cree? El Enrique Altamirano, que puede ofender a medio mundo y a él no se le puede decir nada. Ahora, como lo que se pretende lucir es un supuesto símil con el gobierno salvadoreño, cambia totalmente de sintonía. Y el diario de hoy no es el único, solamente el vocero principal. El cambio de la noche a la mañana no es casual, es un proceso permanente de desinformación, de fomentar la ingenuidad del pueblo, de mantenerlos engañados, de venderles falsos paradigmas. Por favor, despierten. La falsedad se encuentra a la vista, porque de acuerdo a los intereses siempre hay 2 versiones opuestas, la tesis y la antítesis. Por un lado la Nicaragua buena y por el otro la Nicaragua mala. No pueden estar las 2 correctas,
Por lo tanto, hay una mentira involucrada 100%. Fuera de ellos, a futuro, los paradigmas sobre la política y de la realidad salvadoreña aparecerán nuevamente y empezaron a salir. Y como siempre resultarán falsos. El pueblo tiene que estar consciente de ello y abrir los ojos y los oídos y poner el cerebro alerta, que no puedan engañarnos de nuevo. Muchas gracias.